Ahí vienen otro ejemplo, ¿no es cierto? Eso no es normal, o sea, las personas sabemos que todos tenemos los pies parejos, ¿no es cierto? Pero cuando se llega a un punto conflictuado, increíblemente existe esta respuesta muscular inteligente. De donde también empezamos a percibir la importancia de los niveles de conciencia que se barajan de trasfondo en el ser humano. Somos seres, en el fondo, somos seres biofísicos, energéticos, tenemos distintos niveles energéticos que están asociados a distintos niveles de conciencia y de inteligencia, y de repente esos niveles más elevados que afortunadamente el ser humano multidimensional tiene, en esos niveles elevados hay una tremenda sabiduría que sabe lo que le pasa al paciente y sabe lo que le conviene al paciente. Esa inteligencia que pasa después por el ADN, que es otro transmisor, en el fondo el ADN es un verdadero transmisor de estas energías electromagnéticas inteligentes. Hay todo entonces un funcionamiento que finalmente redunda en que el paciente se le aporte el pie mostrando entonces dónde está la falencia. Y de esta forma se descubren asociaciones que son a veces muy complejas, ¿ya? Todas las enfermedades son un conjunto de distintos pares, de distintos microbios que se asocian entre sí. Y ese es otro concepto que no está manejando la medicina oficial. Investiga uno por uno los microbios y da un antibiótico para la bacteria, trata de paliar los virus porque no hay buenos, eficientes remedios contra los virus. Pero no siempre uno por uno, siempre la separatividad, ¿no es cierto? Y la especificidad. Los médicos se especializan mucho porque, siendo tan complejo el cuerpo humano, hay que especializar. Pero se pierde la perspectiva de conjunto. Y hay enfermedades muy complejas donde participan distintas asociaciones de virus, bacterias, hongos, parásitos, que muchas veces dejan perplejos los médicos que después de muchos exámenes de laboratorio aún no tienen claro el diagnóstico, si es un lupus, si es una fibromialgia, si es una esclerosis. Es muy complicado para los médicos, lo sabemos, llegar a diagnósticos precisos. Sin embargo, una técnica tan simple como esto devela rápidamente cuáles son los microbios participantes, cuáles son los síntomas que producen y cuál es la sinergia que están ellos produciendo. Y al impactarlos se eliminan y el paciente inmediatamente empieza a percibir los resultados. Es una cosa increíble, pero nosotros la constatamos hace 6 años que trajimos por primera vez al doctor Boyce a dictar los primeros cursos a Chile, y desde 6 años que estamos contactando estos resultados en un porcentaje buenísimo y con sanaciones de repente espectaculares. De repente hay sanaciones que son inexplicables, ¿no? Personas con problemas de salud muy graves y complejos. Bueno, simple como detectar los pares desequilibrados, ponerlos y los pies se equilibran, ¿no es cierto? Cuando uno acierta con el par correcto, los pies se equilibran. Eso nos dice que dimos con el par adecuado. Y si no, permanece el desnivel de los talones. Hay puntos de rastreo por todo el cuerpo, ¿no es cierto? Y en todo el cuerpo se pueden poner imanes, por detrás, por delante. Es una técnica absolutamente simple, muy poco invasiva. Curiosamente, también tiene un efecto a nivel de corregir desequilibrios de las glándulas endocrinas, que no deja de ser otro tremendo efecto del biomagnetismo. Hay muchos de estos desequilibrios que se producen por la presencia de algunos virus cerca de las glándulas que entran en disfunción. Entonces, como esto tiene la mejor capacidad de todas las terapias de eliminar rápidamente virus, entonces rápidamente se corrigen de repente disfunciones de glándulas endocrinas. Entonces hay un efecto añadido. Y será quizás por eso que muchas personas también experimentan un cambio positivo de estado de ánimo. Muchos pacientes relatan, bueno, dicen a veces, no se me fue tal o cual dolor, yo todavía no percibo otra mejoría, pero me siento bien de ánimo, ¿ya? Y eso ya es otro tremendo factor en el área emocional que sabemos que es decisivo. Cuando la gran mayoría de las enfermedades sufren el mismo proceso. Tenemos un bajón emocional, ¿no es cierto? Un exceso de estrés
o un conflicto emocional no resuelto por mucho tiempo, y entonces ocurre un bajón del sistema inmunológico proporcional a la intensidad del estrés o del conflicto emocional no resuelto. Y eso favorece el terreno para que estos virus estos microbios en general que están parapetados en estos polos biomagnéticos, proliferen, se reproduzcan más rápidamente y produzcan enfermedades más graves. Eso que lo estudia la neuropsicoinmunología, ¿no? Sabemos ya que es real. Bajón emocional, bajón del sistema inmunológico. Ahí tenemos entonces distintos terapeutas atacando los puntos. La herramienta, muy simple. Un imán negativo y positivo, ¿no es cierto?, forrados en cuerito para que no se peguen porque son muy fuertes. Dr. Boyce ha escrito libros donde plantea, por ejemplo, el SIDA es curable. Bajo esta técnica se puede eliminar el VIH. O sea, increíble, no me lo van a creer, pero tenemos un médico que está tratando que lo saquen de la lista negra del ISP porque se curó de SIDA. Increíble, pero es cierto. El fenómeno tumoral, donde plantea un gran conocimiento del cáncer desde la perspectiva del biomagnetismo. Ahí está la comunicación, entonces, que se produce, ondas electromagnéticas, el magnetismo actúa sobre la onda magnética, la distorsiona, en fin. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Dime. Hemos tenido, fíjate, resultados muy interesantes en diabetes, sobre todo aquellas de reciente aparición, hablemos de 2, 3 años, ya 4, 5 años inclusive. ¿Por qué? Porque el biomagnetismo descubre que muchas diabetes son de origen microbiano. Hay ciertos microbios, no todos por cierto, ciertos microbios, virus, bacterias, hongos específicos que producen con sus toxinas que emiten un deterioro de la calidad bioquímica de la insulina. No es que el páncreas haya dejado de producir insulina en cantidad suficiente, sino que se deteriora su calidad bioquímica y tenemos el equivalente de la subida de la glicemia porque la insulina no está trabajando bioquímicamente bien. El biomagnetismo descubre aquellos microbios que están influyendo, los elimina y curiosamente se revierte el proceso y hay pacientes que se han sanado pero totalmente de diabetes, incluso insulino dependiente. Increíble, pero lo hemos visto ocurrir. Algunos pueden dejar de depender de la insulina, pero obviamente nosotros recomendamos a nuestros terapeutas una prudencia máxima. O sea, ninguno de nosotros puede cambiar el protocolo médico, ¿no es cierto? Le decimos inmediatamente al paciente que vaya a donde es médico y le readecue las dosis de insulina, que es lo correcto. Y en eso, obviamente que somos partidarios de el complemento con la medicina oficial. ¿Qué diferencia puede en la práctica? Porque yo he sabido de gente que opera con imanes más grandes o más pequeños, hasta también de distinta potencia. ¿Qué diferencia puede en la práctica en términos de resultados con ambos sistemas? Mira, arriba de 1000 Gauss todos sirven. Arriba de 1000 Gauss todos operan exactamente igual. De repente, imanes más grandes se pueden usar para el dolor. El polo norte es un dato curioso para todos. Un imán grande, polo norte, lo ponen sobre el dolor y un imán positivo lo ponen en el riñón, sobre el riñón del mismo lado y vean ustedes los efectos desinflamantes y que alivia el dolor que tiene eso, ¿no? Pero cualquier imán arriba de los 1000 Gauss. Dime. Sí. Cierto. Ahí tú tienes. Bueno, ahí tú tienes que hay una gran ignorancia y muchos todavía dicen, no, si las antenas celulares no producen nada, y hay buenos estudios científicos que te dicen que no producen nada. Falso. Las antenas de celular emiten ondas muy fuertes y con frecuencias que
que interfieren con las frecuencias normales del cuerpo humano y le pueden producir enfermedad. No te digo de un día para otro, pero si tú vives al lado de una antena de esa y todos los días estás recibiendo esa carga electromagnética negativa, entonces te vas a enfermar. La electropolución no existe. No, también sirve el positivo, pero en la práctica el doctor Gois descubrió que era más práctico el negativo. Hay un tema el corazón con sus frecuencias que emite tiende a producir una despolarización normal del lado izquierdo. Entonces se trabaja fundamentalmente con el hemicuerpo derecho y ahí calza mejor el polo negativo, ¿no?, del imán. Pero el positivo de repente también puede acusar los mismos diferencias, salvo que en algunos casos en vez de acortarse se alarga. ¿En qué personas no se puede aplicar terapia? Desgraciadamente las personas con quimioterapia. Sí, hemos visto que el biomaldismo, entre otras grandes cosas, que produce una gran limpieza de la superficie de las células, que habitualmente todos tenemos con cierto grado de contaminación, de radicales libres, por lo que comemos, por lo que tomamos, por lo que respiramos. Entonces, cuando se hace un buen tratamiento de unas 3 sesiones de biomagnetismo, entre otras grandes cosas, que se produce una gran limpieza de la membrana externa de las células, lo que después, si metemos quimioterapia, va a penetrar más de la sustancia quimioterapéutica, va a penetrar más al interior de la célula y eso puede llegar a ser peligroso. Entonces, no es recomendable combinar, es la única contraindicación que tiene el biomagnetismo después de no poner un imán en un marcapasos, ¿no es cierto? Con radioterapia no, porque es más focalizado, ¿ya? La quimioterapia es muy generalizada en todo el cuerpo. De la quimio, mira, la rebaja tiene que ser sustancial. En ese sentido hemos comprobado que con la quimioterapia oral, ¿ya?, no pasa nada, porque es mucho más suave. Pero ya inyectada es otra cosa. Para terminar, un último dato. No alcanzó a salir aquí. Bueno, hay unos aparatos de bioresonancia que son tremendamente interesantes, que demuestran que ya hay ciencia y tecnología interesante. Hay un aparato QXCI-SCIO que lo inventó un ingeniero de la NASA, que tiene una capacidad increíble a través de medir las ondas electromagnéticas con 2 cintillos en los pies, en la cabeza, un cintillo, captan toda la información electromagnética del paciente y pueden determinar en pocos minutos tu nivel de vitaminas, minerales, hormonas, neurotransmisores en tu organismo. Así también se mete en el subconsciente y te empieza a captar las emociones. Sépanlo ustedes, y eso desgraciadamente nos enseñan en psicología, en psiquiatría, en neurología, el pensamiento humano, las emociones humanas son ondas electromagnéticas que ya son medidas por estos aparatos. Y eso no lo sabe la gente, y eso es grave, es gravísimo, porque hay muchos problemas emocionales que se pueden solucionar mejor con terapias energéticas, electromagnéticas, como el Reiki, las esencias florales, la hipnosis, la programación neurolingüística, en fin, hay un montón de que tienen una gran contundencia por eso, porque van al área energética, la contraparte energética biofísica de la salud. Y ya es medible, ya no es que esto no haya ciencia ni tecnología, solo que la que hay ha sido boicoteada, ha sido acallada por el sistema imperante. Entonces, hay que complementar. Muchas gracias. Le damos un gran aplauso por su brillante exposición. Quisiera hacer